movilización que en la Argentina, quizá la semana que viene estamos hablando de otra cosa, pero significó un hecho político muy importante, insistimos. Se habla de una de las movilizaciones más importantes de la recuperación de la democracia y hay una discusión sobre si la calle o los algoritmos, ¿no? Sobre si la calle y la vida digital, si ustedes quieren, de las cosas que pasan en la calle. Yo quiero recordar un mensaje de uno de los voceros presidenciales, de Javier Lanari, que trabaja en comunicación del gobierno, que dijo, creen que porque pueden llenar una plaza tienen mayor representación, hacen política con formas del siglo XX. Bueno, ¿cómo se cruza eso con la especialidad de la casa? La especialidad de la casa es del gobierno, tiene que ver con la comunicación digital y hacer política a través de las redes. Está Emilia Reiser con nosotros aquí en el estudio. Ella es politóloga, consultora de Ad Hoc Comunicación. Hicieron un reporte digital sobre la movilización universitaria. Ahora nos van a explicar bien de qué se trata esto, pero básicamente lo que comentaron es que durante el 23 de abril, el día de la movilización, y hasta las 3 de la tarde del miércoles 24, más de 1.300.000 usuarios hicieron 1.400.000 menciones respecto de la marcha universitaria y sacaron una conclusión, que es una conversación orgánica. Francamente necesito que nos traduzcan esto, así que Emilia está aquí con nosotros. ¿Cómo anda, Emilia? Hola, buenas noches. Gracias por venir. No, a ustedes. A ver, ¿qué les interesó observar, qué les interesó estudiar y qué conclusiones obtuvieron? Bueno, hay algo que se viene conversando mucho en torno a lo que es la comunicación digital en Milei, que es el rol de los trolls, los movilizadores, los activistas o militantes digitales, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando se instala alguna conversación, cuando hablamos de conversación, hablamos de posteos, publicaciones que distintos tipos de usuarios hacen en todas las redes sociales. Nosotros relevamos todo lo que es la conversación pública, es decir, no solamente nos enfocamos en X o en Twitter. Y cuando hablamos de la conversación de Milei, muchas veces está caracterizada por mucha militancia digital en torno así, para generar cierta positividad, instalar ciertos conceptos que le son favorables y su propio encuadre. Sí. Nosotros, cuando vamos a analizar las conversaciones políticas, tratamos de ver, bueno, qué hay detrás de eso. Y en el caso de lo que fue la marcha, lo que viene siendo en general la conversación sobre la situación de las universidades públicas, hay algo que es muy genuino de la gente, que no hay tanta participación militante, lógicamente, porque también es un encuadre muy negativo para el gobierno, ¿no? Pero que tampoco tuvo una instalación masiva y fue la gente, ciudadanos de a pie, podemos decir, por usar un concepto conocido, que se movilizó desde las calles y se movilizó también desde el activismo digital a posicionarse en defensa, sobre todo, de la educación. O sea, Emilia, ustedes distinguen, ahora nos contás qué valor le dan a eso, pero ustedes distinguen entre militantes digitales y la sociedad, si vos querés, más suelta. Que se compromete con una mención. ¿Es la comparación en la calle como cuando decían, no, esto vinieron en micro y esto vinieron gente suelta? ¿Una valoración parecida? Algo así. Hoy en día el activismo digital, la militancia digital, tiene muchos parecidos con el activismo territorial. Sí. En este caso, lo que nos interesó, así también como fue el 24 de marzo, fue comparar, bueno, qué pasó en la calle y qué pasó en las redes, ¿no? Muchas veces se ve un movimiento de las redes que no se compara con lo de las calles y viceversa. Bueno, te invito a la pantalla. Nos vamos al Google con Emilia, de Ad Hoc Comunicación, nos trajo algunos gráficos, algunas placas que nos van a ayudar a entender de qué se trata todo esto y tener más información. Ahí vamos a empezar a observar algunas de estas gráficas. A ver, vos guíanos, ¿qué es esto? Bueno, estos son un poco los datos que vos mencionabas en el inicio. 1.400.000 menciones. ¿Una mención qué es en redes? Cualquier publicación, comentario, retweet que mencione alguno de los conceptos que nosotros evaluamos. Nosotros armamos lo que se llaman consultas para las redes sociales. Y ahí cargamos todos los conceptos que queremos evaluar. En este caso, todo lo vinculado a lo que fue la situación del presupuesto universitario y lógicamente la marcha. ¿Y eso puede aparecer en una pesca en palabras o tiene que tener un hashtag o algo por el estilo? Todo lo que nosotros carguemos, nosotros trabajamos con software de Big Data, de data masiva, entonces todos los datos que carguemos nosotros ahí los va a relevar. Si yo cargo, por ejemplo, marcha universitaria como hashtag, me tiene que traer todas las publicaciones que hubo públicas con ese hashtag. Si cargo solamente educación pública o educación pública del hashtag, me va a tomar todo. Bien. Perdón, entonces, una pregunta con esto, claro. porque mi hijo y mi mujer fueron y me mandaron fotos. Sí. Pero me mandaron las fotos y vos no te vas a enterar nunca que tiene que ver con la marcha. No, porque esa es tu conversación pública. Nosotros solamente relevamos lo que es la conversación, tu conversación privada. Nosotros solo relevamos lo que es público. Lo que emana de los perfiles públicos en las redes sociales, es decir, si vos hiciste un tweet con un perfil tuyo que es privado, que tiene el candadito, nosotros no lo podemos relevar por una cuestión de derecho. Por eso. Y solamente la conversación pública. Otras obras.
Otras redes sociales. Todas las redes sociales, incluidos los blogs y todo lo que son los portales web, que lo mismo, que tengan, que emanen de perfiles que son públicos. Bien, entonces, esta es la medición. 1.400.000 menciones de 1.300.000 usuarios durante el 23 de abril y hasta las 3 de la tarde del miércoles. Lo de la conversación orgánica de alto impacto, ¿qué quiere decir? Eso nosotros lo concluimos a partir de la relación entre la cantidad de menciones que encontramos y la cantidad de usuarios. Acá hay aproximadamente una mención por cada uno de los usuarios participantes. Cuando yo, por ejemplo, analizo una conversación que está cargada por los medios, que muchas veces tratan de instalar ciertos temas publicando muchas veces, o lo que llamamos los trolls o los bots, que con tratar de instalar un concepto o una conversación publican 10 veces, por ejemplo, por un tema, la relación que voy a ver acá va a ser muy distinta. Quizás tenga 10 menciones por usuario en promedio, ¿no? Claro. Esto siempre es un promedio, lógicamente. O sea, podrías tener 1.400.000 menciones, pero 700.000 usuarios, por ejemplo. Exacto, y ahí ya no va a ser una conversación tan orgánica. Analizando cualitativamente esta conversación, voy a poder ver que, bueno, hay un desfasaje entre una cosa y la otra. En este caso, muy interesante. Hay casi un posteo por usuario. Eso es una conversación orgánica, es lo que decíamos. Bueno, gente de a pie que se movilizó también desde las redes sociales posicionándose sobre el tema. A ver, ¿y esta placa? ¿Qué nos muestra? Analizamos la conversación en torno al gobierno nacional y a Javier Milei hace ya un año y vamos comparando lo que llamamos los eventos masivos a nivel digital. Sí. En este caso tomamos solamente, para tener una muestra, desde la Asunción y hablamos en 24 horas cuál es el peso que tiene esa conversación. Es decir, ¿qué pasó con otros hechos muy importantes y muy relevantes durante el gobierno de Milei en esta misma medición? En esta misma, claro, exactamente, analizando conversación por conversación aislada. La más relevante fue el DNU, lógicamente, porque el DNU no es solamente el DNU, sino todos los temas aledaños y que conformaban el DNU, las repagas, la situación de las empresas públicas, todos los temas que hacían al DNU. El día de claro, tenés un universo de referencias enorme y todo suma, y todo cuenta. Exactamente. Tenés 2 millones, perdón, ¿de qué? De menciones. De menciones, esa es la cantidad de menciones. Sí. Es decir, estos posteos, retweets, comentarios que hayan hablado sobre algo relacionado al DNU. Bien. Después, la que le siguió, que la antecedía... Volvamos un cachito atrás, si podemos, así repasamos dónde quedó la marcha universitaria. Después estuvo la Asunción el 10 de diciembre, que lógicamente se habló muchísimo durante esas 24 horas, y lo que relevamos es que en tercer lugar estuvo la marcha, que superó lo que fue la conversación del 24 de marzo y a la apertura de sesiones y otras que fueron más chicas que no las pusimos porque eran menos relevantes, pero bueno, es la tercera conversación más importante desde la asunción de Javier Milei. Con un dato, no sé si tiene algún sentido para el análisis, pero en primer y segundo lugar están acciones del propio gobierno. Exacto. En tercer lugar aparece la reacción respecto de acciones del gobierno, muy cerquita de la movilización del 24 de marzo. Sí, bueno, acá podemos ver que claramente hay mucho incentivo de la población, en este caso de quienes se movilizaron digitalmente. Sí. Contestando de alguna forma al gobierno. El DNU también fue una reacción, la conversación sobre el DNU fue muy negativa para el gobierno y también fue una reacción... Una acción del gobierno no quiere decir que sea a favor, ¿no? Ah, está muy bien esto. O sea, acá esto no quiere decir que son todas menciones positivas. No, al contrario. La asunción sí estuvo más cargada de positividad, es decir, muchos más mensajes a favor o del discurso o del propio Javier Milei. El DNU fue claramente negativo. La apertura de sesiones volvió a ser muy positiva y después tanto el 24 de marzo como la marcha estuvieron más cargados de negatividad. En la marcha universitaria, ¿ustedes miden eso? Sí. ¿Qué porcentaje es más o menos? Y bueno, en realidad ahí más o menos fue un 60-40. Lo que pasa es que hubo mucha carga desde los trolls y mucha carga desde el encuadre y tratado de... ¿60-40 qué? 60 positivo. 60 positivo respecto a la marcha, ¿no? Sí. Y 40 negativo, pero analizando más cualitativamente hubo mucho también... ¿Y el 24 de marzo, perdón? Perdón, espera que cierre la idea, perdón, Emilia. No, está bien. Está tratando de imponer, bueno, no es que Milei está en contra de la educación pública, lo que se quiere es auditear, lo que se quiere es con otros parámetros, ¿no? Tratando de meterse en una conversación para introducir otro encuadre. Claro, para conducirla hacia el tema de las auditorías, por ejemplo, no en contra de la educación pública. No, pero sí mucho en contra de la UBA, por ejemplo.
ejemplo. El mirá. encuadre oficialista fue muy en contra de la ¿En UBA. la marcha? En contra de la marcha, en realidad fue, bueno, es decir, usa la marcha políticamente. Eso. Es una utilización del peronismo, es una utilización político-partidaria de la marcha. Están usando a los estudiantes para posicionar a la Pero oposición. recordemos, estamos hablando del 40% de las menciones dividido en lo positivo o negativo respecto de la marcha. Exactamente. Estamos hablando del El 40%. 24 de marzo también tuvo una carga parecida de negatividad. No, el 24 de marzo, a ver, depende de para dónde analices la positividad y la negatividad, ¿no? Si pensamos en la marcha, hubo mucho mayor posicionamiento a favor de la marcha que en contra. En ese caso, el encuadre del gobierno quedó muy chiquito, muy reducido. No sé si ustedes se acuerdan que trataron de incentivar la idea de la memoria, verdad y justicia completa, Sí. memoria completa. Bueno, completa, la palabra completa casi no se usó en redes sociales. No Mirá pudieron vos. instalar ese encuadre, digamos, contrarrestado con el nunca más, con la idea de los son 30.000, Claro. ¿no? Esa lucha digital, el gobierno no logró instalarse. Vamos a seguir compartiendo el material. Quiero recordarles, si recién se enganchan, que lo que estamos viendo es qué vida digital tuvo la marcha universitaria, uno de los eventos político-territoriales más importantes de los últimos tiempos. Se habla de la marcha más importante incluso en democracia, con Emilia de Ad Hoc Digital. ¿Qué más? Bueno, este es un poco el análisis más cualitativo de lo que me consultaban recién. Bueno, ¿cuál fue el encuadre que primó? Así un poco analizamos nosotros las conversaciones en cada uno de los casos. Este es el caso de la marcha de las 24 horas en torno al 23 de abril. Sí. Si ustedes ven acá, bueno, hay palabras que se usaron de ambos lados, educación pública se usó de ambos lados, universidades públicas lo mismo. Ahora, la idea de la defensa, la gratuidad, la idea del federalismo universitario, son todos conceptos a favor de la marcha, lógicamente opositores a las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que los conceptos y el encuadre que primó, el encuadre a favor de la marcha, a favor de la movilización y un poco en contra de la política. Hay algo, te digo que es para quedarse un rato acá. El algoritmo. Ignorante desclasado aparece ahí. Bueno, ese es Curro. Movilidad social. Ese Hay es un muchos tuit que conceptos. circuló mucho, que lo que dice justamente es esto que me preguntabas, bueno, estar a favor de la universidad pública, ir a la marcha, no significa que seas peronista, simplemente te dice que sos un ignorante desclasado. Bueno, esas palabras circularon mucho. Trumperizar, mirá. Sí, Trump. Trumperizar es otra referencia. ¿El algoritmo agarra historias también o solo posteos? En realidad las historias solamente si tienen texto, las fotos es mucho más difícil Claro. de medir y además la gran mayoría de las historias están privadas. Pero Bien. si yo tengo mi perfil público y escribí... Si tiene texto seguramente sale así. Bien. Entiendo que tenemos algo más, ¿no? Para compartir. Bueno, esto era un poco para comparar. El día anterior, ustedes habrán visto que estaba la famosa cadena nacional. La cadena nacional, claro. Y mucha expectativa en torno a eso. Y nosotros, bueno, quisimos analizar primero cuál era el impacto de la cadena nacional, que fue bastante bajo. Lo mismo, se venía hablando tanto de la marcha universitaria al día siguiente y ya venía en ascenso esa conversación que no lograron imponer el tema. Si bien estuvo, no lograron imponer el tema de, bueno, cómo se había recuperado fiscalmente la Acá tenemos Argentina, las el 8 de la noche del lunes 22. Exactamente. El 23 y después efectivamente cada 2 Esto horas decae. el devenir del día. Solo la cadena nacional. Eso es de solamente arriba. la cadena nacional y Que esta tuvo es la un pico comparación entre, con la marcha. que tuvo un Sería pico la entre jugada. las 8, De abajo, Ah, claro. que tuvo un pico entre las 8 y las 0 horas, claro. más o menos cerca, fue a las 9 de la noche, si no me equivoco, cuando arrancaba Equipo de Noticias. Nada es casual. Y después fue decayendo. ¿Y qué pasó con la marcha? Si lo comparamos como la marcha, por eso yo les decía que ya la idea de la marcha venía en ascenso, la conversación venía Sí. en ascenso, toma el pico lógicamente el 23, pero incluso deja muy por debajo en cuanto a volumen de conversación la idea de la conversación en la cadena nacional. Eso es muy interesante porque vos ves el segundo gráfico y ves que realmente queda muy relegada la cadena nacional. Arriba ves el pico, pero el pico abajo, cuando lo ves abajo, no le toca ni los talones a lo que se Claro, este círculo es el pico de la cadena. Es esto ampliado. Y miren dónde está el pico de la movilización. Es muy impresionante. Habría que decirle a Javier Lanari que dieron un discurso del siglo XX, que por eso no repercutió. Creo que él habla Puede del ser. siglo XX, siglo XXI. Que Lo la escena... llamativo es que incluso en el pico de la cadena,
las menciones a lo que tiene que ver con la marcha son infinitamente superiores. Claro. Si en el mismo momento que estaba la cadena, había muchísima más gente, no sé, 10 veces más, tuiteando y demás sobre la marcha a la par de la cadena, del pico de la cadena. Exacto. Sí, si uno observaba en ese momento los hashtags, por ejemplo, de X o de Twitter, podía ver que la idea del superávit fiscal o algunos conceptos que trató de instalar Milei estaba muy por debajo de Marcha Federal Universitaria como hashtag primero o educación pública. Es eso, se venía hablando desde mucho antes y no logró instalar agenda. Quiero hacer una mención que ya lo aclaró Emilia, pero me parece importante, y es que ellos están tratando de entender cuáles son las conversaciones orgánicas. ¿A qué se refiere? Que por supuesto que hay trolaje, que hay muchas personas militando en las redes para tratar de posicionar temas. Ellos están distinguiendo, bueno, fueron conversaciones orgánicas, es decir, lo dio un sector de la sociedad que no estaba obstinadamente tratando de conducir la conversación. Eso me parece muy valioso. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿para qué nos sirve esto? Me resulta súper interesante y reconozco que me cuesta a veces ir a buscar la dimensión digital de las cosas que nos pasan en la vida de carne y hueso. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, para distintas cosas. En primer lugar, hoy en día las redes sociales son la principal fuente de información de la mayoría de los argentinos. Entonces, lo que sucede en las redes sociales va a ser seguramente aquello que lo único que les llegue muchas veces, no hablo de nosotros, pero a la mayoría de los argentinos que no pasan tiempo mirando la televisión, escuchando la radio, no tienen el hábito de informarse mediante otros medios más tradicionales. Entonces, lo que sucede en las redes sociales, directa o indirectamente, se instala, va decantando, va formando parte de los encuadres que tenemos en nuestras cabezas de qué es lo que sucede en la realidad. Entonces, lo que sucede en las redes sociales... Es decir, no es solo de qué se habla, sino cómo se habla de eso que se habla. Totalmente. Nosotros lo que vemos que el gobierno nacional logra instalar muchas veces de qué se habla. Pensemos, por ejemplo, en el caso de el Cosquín Rock y Lali Espósito. Sí. Hablamos todos de ese tema. Ahora, ¿cómo se habla? Bueno, eso ya es algo que no va a poder controlar. Lo que vemos es que últimamente ya no está controlando ni tampoco de qué se habla, ¿no? Volviendo a estos casos. Qué interesante este dato. El gobierno deja de poder controlar de qué se habla, pero también cómo se habla de estos temas. Lo cual vuelve con nuestra idea fuerza del programa de hoy, es decir, que hay, en esto de a Milei se le animan, más allá de eso es que hay cosas que donde Milei y el gobierno se muestra franqueable, incluso en su estrategia de comunicación digital, que es lo que llevó a Milei a la presidencia, por otra parte. Bueno, la masividad del 24 de marzo y que se repitió la marcha universitaria muestra que mucho activismo que estaba más callado, opositor, lógicamente, que venía más callado desde diciembre, está tomando más partido, está siendo más activo en las redes sociales y eso, lógicamente, se ve en hitos comunicacionales como estos, ¿no? Decías, Melody, perdón. Esto lo hacen desde hace muchos años, tienen una página donde la gente puede ir a ver, como vos decís, lo de Lali, capaz que a la gente le interesa también ver estas cosas que hoy no estamos analizando. Sí, nosotros, bueno, somos una consultora de comunicación integral y hace varios años que nos dedicamos a analizar todo lo que tiene que ver con las redes sociales y lo que llamamos la conversación digital para clientes y ahora hace un año y medio ya que lo estamos haciendo en las conversaciones generales. Sí, nosotros tenemos un Twitter que se llama @doc.oc. Y Adoc Comunicación, que es donde nosotros cargamos todos estos informes y tratamos de ir analizando estas cuestiones, aunque sea más chicas, sacamos informes mensuales, pero también analizamos estos más puntuales con estas características, ¿no? Fer, ¿qué te quedó? Sí, no, cuando lo que estamos viendo ahí es que hay 1 millón y pico de personas que participan de la conversación y la cantidad de mensajes es un poco superior, es que si fuera como el 1 a 1, un poco por encima. Cuando hay trolaje, debe ser que quizá hay 100 emitiendo 1000 mensajes, no es 10 a 1, 20 a 1. Exacto. Ustedes lo pueden detectar rápidamente, pueden saber cuándo un fenómeno es genuino y cuándo está totalmente forzado. Sí, lo primero que observamos es esa diferencia. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de usuarios individuales y la cantidad de posteos, publicaciones, menciones, como le queramos llamar? Eso es uno de los indicadores. Y después podemos ir a ver el detalle, ver quién es el que tuiteó, la que tuiteó o que posteó. Entonces podemos ver quizás los primeros 10 usuarios tienen 15 menciones al tema y los otros solo una. O en este caso, que la mayoría tenía una sola mención. Claro. Entonces, eso lo podemos ir a ver, como les decía, en estas herramientas de Big Data con las que trabajamos. Me interesa mucho esta última placa. A ver, Bueno. Repercusiones. La fallida sesión en diputados en el día de hoy, esto es de la jornada de, ya estoy un poco perdido, El 24 de la abril. jornada de ayer.
donde se buscaba, no, perdón, es de antes de ayer, esto es del 24, esto es del miércoles, donde se intentó forzar una sesión por el tema del fondo universitario, es decir, pegadito después de la marcha. Exacto. Generó la participación de más de 33.000 usuarios digitales, el 27% de ellos mencionó a De Loredo. Analizanos esto, te pido por favor. Bueno, a ver, la conversación sobre la marcha universitaria no murió el 23 de abril, se siguió hablando del tema. Y uno de los principales impulsores, digamos, de que se siguiera hablando del tema era que el otro día había una sesión en diputados para, entre otras cosas, tratar el presupuesto universitario. Ese día se cayó la sesión, no hubo quórum. Y uno de los principales apuntados fue Rodrigo de Loredo, la UCR, porque no habían bajado el recinto. Porque defendieron en la calle, pero después no estuvieron con la cola en el recinto. De hecho, se menciona en detalle todos los diputados que habían ido a las marchas y no habían estado en el recinto. El principal acusado fue Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo ya tiene un antecedente en las redes sociales, que no sé si ustedes se acordarán de cuando figuró en medios de comunicación llorando por ciertas negociaciones que estaban teniendo con el gobierno nacional. Fue muy repudiado en las marchas del 23 y el 24 fue uno de los que no bajó dar quórum. Entonces, fue uno de los protagonistas negativos. Es una mención muy importante. De 35.000, 9.500 son importantes. Sí, está en la traducción. Perdón. Así, lo que está alquilado, ahora lo tienen alquilado de Loredo. No, pero ya que estamos, mi última pregunta tiene que ver con esto, con lo digital y el territorio, pero la versión territorio de esto es el colectivero. Exactamente. ¿No? Bueno, la viralización del video del colectivero hablándole a De Loredo fue una de las razones por las cuales fue protagonista negativo de esa conversación. Que recordemos, le pregunta de una manera bastante informal cuál es la razón que tenía entre sus maneras de accionar política para no haber estado en el Congreso. Tengo una última pregunta. El gobierno dice movilizarse, llenar una plaza, es una manera vieja de hacer política, es una manera de hacer política del siglo XX. ¿Cuál es el cruce que ustedes hacen? Porque en algún punto hay un sector de la política que se dice ha desdeñado el trabajo en redes, ¿no? O ha desdeñado lo digital. Pero te quiero preguntar a la inversa, es decir, aquellos sectores que dicen, bueno, no importa si llenas una plaza, no importa esta movilización, en estos tiempos no tiene ningún peso político. ¿Ustedes cómo trabajan ese ir y venir entre lo digital y el territorio? Bueno, nosotros eso lo trabajamos más que nada con lo que tiene que ver con nuestros clientes más privados con los que trabajamos y con los que aportamos. Esto siempre ¿Y les dicen qué? Y bueno, depende. Nosotros analizamos más que nada por indicadores. En este caso es interesante ver el volumen, porque eso evidentemente tiene un peso político, más allá de lo que pasó con el quórum el otro día. Nosotros tratamos de analizar, bueno, quiénes son los que hablaron. Trabajamos mucho analizando comunidades. Esto que decíamos, bueno, ¿hubo trolls a favor o en contra? ¿Cuáles son las comunidades que hablaron a favor tuyo? Es decir, ¿fue solo la comunidad educativa o fue, como decíamos hace un rato, bueno, una sociedad más solidarizada, aunque no le afecte directamente el Pero quiero decir, Emilia, educativo? toda repercusión en este caso es a partir de un hecho de territorio. Es decir, lo que rebota en las redes, y eso tiene evidentemente un valor para el modo de hacer política ahora, ocurre a partir de que se gestó algo en una plaza. Sí, y la representación, como decías, también termina siendo en algún punto el territorio, porque decimos, bueno, ¿qué pasa con esa marcha si al otro día no se pudo dar quórum, ¿no? También esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poder canalizar? Hoy en día, y eso te lo respondo más como politóloga que consultora, hoy en día no aparece o no termina de aparecer una figura que pueda canalizar toda esa movilización o gran parte de esa movilización, es decir, bueno, un proyecto político que vaya para hacia algún Te lo pregunto, lado, y para cerrar te lo pregunto como politóloga. Viene un espacio político y te dice, che, ¿qué hago? ¿Organizo una marcha o hago posteos en redes? Bueno, no es dicotómico en realidad. Lo que me parece que está demandando también gran parte de esta movilización y que se vio el 24 y se viene viendo es, bueno, algún orden hacia dónde ir, pero algún orden claro, ¿no? Bueno, no ideas aisladas, porque tener marchas aisladas tampoco construye necesariamente un proyecto político. Entonces, una figura que pueda englobar esos reclamos, que pueda englobar esas ideas, esa perspectiva y guiar esa movilización territorial hacia un proyecto político, más allá de las redes, ¿no? Las redes acompañan y pueden trabajar en colaboración, pero de las redes, si no se pasa al territorio o a los votos, tampoco eso tiene ninguna eficacia. ¿A ustedes le da la ubicación de dónde se producen las charlas? Porque ahí se podría saber bastante cuánta gente hay que está participando de la marcha, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, no todo el mundo estaba tuiteando cuando estaba. De esa hecho, no hay marcha. señal. Ahí no Claro, tenía señal. no podías ni mandar un WhatsApp. No podía ni, ni hablar por podría teléfono. saber cuán federal A mí me mandaron es el- fotos durante la Está bien, marcha. pero Estaban ahí. no se podía trabajar ni con cronistas en algún punto que estaban tan metidas en la marcha. Pero sí lo interesante que marcabas vos es, bueno, dónde se puede, en nivel de mapa, nosotros podemos ver el mapa de dónde está la concentración de la conversación. Ahí hago una salvedad. Más allá del nivel poblacional que hay en el AMBA, sobre todo, la utilización que hay en las redes sociales en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA es muy distinta a la que hay en otras provincias. Bien. Entonces, a veces eso es desmerecer, hacer esa comparación, perdón, a veces es, bueno, es medio desparejo y es faltarle un poco a la idea de todo lo que sucede en las provincias, que no tiene el peso poblacional o digital que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Emilia, muy interesante y muchas gracias por haber venido un viernes aquí a No, 24 por favor, horas. gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una tanda. Tenemos muchas cosas más para compartir hasta las 11 aquí en Equipo de Noticias por A24. Ya venimos. Estamos conversando.